Cordial saludo para todos. Mi nombre es Lina María Barreto Valencia. Soy estudiante del programa de Ciencias Políticas y el tema que abordaremos el día de hoy es el paro nacional que ocurrió en el 2021. Bueno, vamos a ver el contexto de por qué surgió el conflicto del paro nacional en Colombia en el 2021, en el mandato del presidente Iván Duque. Este conflicto surgió a la respuesta de una propuesta, una reforma tributaria que el gobierno colombiano pues extendió ese año. Las protestas fueron masivas y se extendieron a lo largo de varias semanas, implicando a diferentes sectores en la sociedad. Y eso es algo que fue una noticia nacional muy grande y muy impactante para todo Colombia y se puede decir que alrededor del mundo. Ahora hablaremos de los elementos centrales que causaron este paro en el 2021. Como ya he mencionado, surgió debido a una combinación de factores históricos y socioeconómicos. Entre las causas principales se encuentra la desigualdad social, la pobreza, el desempleo y la insatisfacción con el manejo que tuvo el gobierno frente a la pandemia del COVID-19. Se puede decir que también fue muy difícil para el gobernante de ese entonces porque pues en mi perspectiva no es fácil llegar a gobernar y que preciso pues llega una pandemia que está afectando a todo el mundo. Entonces las decisiones que se toman a raíz de eso son demasiado importantes y tienen un gran margen de error. Sí, puede que de pronto tome una decisión esperando un bien para el país, pero esta puede afectarlo. Pero como mencioné, los factores desencadenantes de este paro fue la que se presentó la reforma tributaria por el gobierno en abril del 2021. Esa reforma buscaba aumentar los impuestos, afectando gravemente a la clase media y baja. Pero ¿cuáles fueron las demandas y objetivos que tenía pues el pueblo al generar este paro tan importante? Y las principales demandas del movimiento incluían el retiro de la reforma tributaria, mejoras en el sistema de salud y en la educación, la implementación de una renta básica y el fin de una brutalidad policial, ya que habían habido, valga la redundancia, varios casos donde los policías abusaban de su poder. Descripción del movimiento. Para describir este movimiento lo dividí en tres, en organización y estructura, en los métodos de acción y en el compromiso del movimiento. Comenzaremos hablando de la organización y la estructura. El movimiento estaba organizado de manera descentralizada con diversos grupos sociales liderando las protestas, incluyendo sindicatos, estudiantes, comunidades indígenas y comunidades afrocolombianas. Luego está el método de acción. Las tácticas utilizadas incluían marchas pacíficas, bloqueos de carreteras y vías principales, cacerolazos y una fuerte presencia de las redes sociales para coordinar acciones para difundir la información. Así era más fácil que todos los colombianos se pusieran de acuerdo en reunirse en algún sitio. El compromiso del movimiento. El movimiento estaba compuesto por una amplia gama de sectores sociales, como lo eran estudiantes, trabajadores, campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes, entre otras. Como podemos notar, había una amplia parte de digamos que los grupos sociales colombianos unidos en una sola causa. Hablaremos de las experiencias relacionadas con conflictos nacionales. Este conflicto, fue el paro nacional, trajo consigo otros problemas. Bueno, durante el paro nacional se vivieron múltiples episodios de violencia y represión por parte de la policía hacia el pueblo. Las manifestaciones en las ciudades como Bogotá, Cali, Medellín fueron especialmente intensas y muy violentas. También el impacto que tuvo este conflicto resultó con enfrentamientos violentos, numerosos heridos, desaparecidos y muertos, como lo fue el caso de Lucas Villa, que fue muy impactante para todo Colombia y fue cuando se desató, se puede decir que una guerra porque los ciudadanos estaban muy desconformes con lo que estaba pasando y más encima con esta violencia aumentaron más los problemas. Las actividades económicas se vieron afectadas por los bloqueos y las tensiones políticas se intensificaron.
Bueno, ahora entra el análisis y el estudio de intervención, que es muy importante. Y es cuando entramos en juego los politólogos o futuros politólogos. Bueno, en ese entonces, los politólogos pueden intervenir proponiendo políticas públicas inclusivas que respondan a las demandas de los manifestantes, mediando en el conflicto y analizando las causas profundas de la desigualdad y el descontento social. La idea es que gracias a, digamos que ese análisis pueda haber un balance entre lo que quiere el gobierno y lo que quiere el pueblo. Hablemos ahora de los planteamientos de autores relevantes, porque gracias a este suceso varios autores decidieron tomar su opinión. En las teorías del poder, para entender el ejercicio del poder en este conflicto, podemos aplicar la teoría de la movilización de recursos de Charles Tilly, que explica cómo los movimientos sociales dependen de la capacidad de los grupos para organizar y movilizar recursos y en este caso personas. También está la aplicación política, la teoría de la estructura de oportunidades políticas de Sinet Tarot. También es relevante ya que el movimiento aprovechó una ventana de oportunidad creada para la debilidad del gobierno y el descontento generalizado. Como mencionaba anteriormente, el gobierno se encontraba debilitado gracias a la pandemia del COVID-19 y adicional a esto, con estas marchas y el descontento de toda una comunidad que no era solamente un grupo social, sino que eran muchos grupos sociales, muchos espacios, trabajadores, campesinos, mujeres, hombres, todos estaban unidos por una sola causa, pues digamos que este descontento generalizado, digamos que hizo la fuerza y eso hizo también que el gobierno estuviera un poco más débil. ¿Cuál es la justificación de estas teorías? Esas teorías nos ayudan a comprender cómo los manifestantes lograron coordinarse eficazmente y por qué el movimiento tuvo un impacto significativo en la política colombiana en ese entonces, llevando al retiro de la reforma tributaria y a la renuncia del ministro de Hacienda. Como podemos ver, ese descontento masivo logró grandes cosas, aunque de pronto como todos los colombianos vimos, gracias a las noticias, gracias a que, a que lo presenciamos, hubo demasiada violencia, demasiadas muertes, demasiadas familias que se quedaron sin un hijo, sin un hermano, sin una mamá, gracias a estas manifestaciones. Pero se puede decir que Colombia se dio a escuchar y de pronto pudimos conseguir el objetivo que queríamos, que por lo menos en ese entonces era el retiro de la reforma tributaria, que era como el objetivo principal. Por último, me gustaría dar una conclusión y un pequeño resumen de lo que fue el paro nacional del 2021. Bueno, este fue un movimiento multifacético, impulsado por la desigualdad social y el descontento de Colombia, de un pueblo muy grande, y una propuesta de una reforma tributaria. Estuvo caracterizado por su organización descentralizada y el uso de tácticas diversas para presionar al gobierno. Muchísimas gracias.